Capítulo 69. Capítulo especial. El parque. Las cosas están mucho más tranquilas hoy en día, o tal vez eso solo esté en mi cabeza. El viento se hizo fuerte pasando a través de los árboles en movimiento. Era un día soleado pero ventoso en el parque público. Lo más destacado fue el ambiente tranquilo y pacífico. Algo que Miyuki prefería estar en esos lugares donde quiera que fuera. Se sentó en el banco con el que había tropezado mientras daba un paseo. Había pasado una hora y finalmente era el momento adecuado para tomar un descanso de la caminata. También tenía un refrigerio en forma de helado solitario, que compró en un pequeño puesto de helados. Miyuki tenía una cara un poco molesta que se estaba desvaneciendo lentamente. Aparentemente, tuvo dificultades para comprar su bocadillo ya que el puesto estaba rodeado por una gran cantidad de niños. Niños, que tenían aproximadamente la misma altura que ella y eran más hiperactivos que nunca. Incluso la confundieron con una niña, como suele hacer, y realmente parecía una niña. Un adulto en el cuerpo de un niño pequeño. Ella suspiró mientras descansaba su cabeza en el banco. Los pensamientos pronto comenzarían a entretenerla una vez más. Había un charco de agua cerca de ella frente a ella y fácilmente podía ver su reflejo. Una niña pálida de pelo corto. Ella no tuvo elección. Era la forma que había tomado después de renunciar al consejo y antes de dejar la tierra pura. Dejó intencionalmente su antiguo yo porque solo le trajo los malos recuerdos y el fracaso de no haber logrado los objetivos que Kami les había confiado a ella y a él hace mucho tiempo. A pesar de que ya tenía una de las posiciones más altas del sistema, todavía no podía lograr los cambios necesarios. Era una situación unilateral. Sus metas e ideales eran diferentes a los del resto del consejo. La mayoría de ellos ya estaban cegados por su propio egoísmo, lo que les hizo enfocarse más en asuntos que realmente no resolverían los problemas actuales que enfrentan la Tierra pura, los otros mundos y, especialmente, el mundo humano en sí. Fue solo hasta que su viejo amigo se aprovechó de eso y creó su propia solución. En este momento, el mundo ha sido puesto en esta paz temporal pero al borde de tener una guerra mundial una vez más. No solo eso, Miyuki se encontró asumiendo la responsabilidad total de prevenir una posible destrucción mundial en un futuro cercano. Básicamente, iba contra todos los enemigos que existen y también tenía las piezas de ajedrez limitadas en este juego enfermizo de Destiny orquestado nada menos que por él. Ella descubrió y se enteró de que habrá ciertos eventos que aparentemente tendrán un impacto crucial en este llamado plan. Ella todavía no lo ha descubierto, pero la posible teoría sobre el plan es que se suponía que era grande y que pondría fin a todos los principales conflictos y problemas que la rodean. Para Miyuki, tenía la sensación de que este plan eventualmente estaría en línea con extremismo y genocidio. Una aniquilación total de la propia realidad equilibrada. Algo que no ha visto desde y durante el reinado y la destrucción causada por el caos, que casi acabó con todos los seres vivos y no vivos existentes. Mientras enfocaba su atención en el pequeño charco de agua, el viento se hizo más fuerte afectándolo, provocando pequeñas ondas. Luego notó que su reflejo estaba cambiando lentamente. Unos momentos después de eso, se encontró mirando una vieja cara familiar que no había visto en mucho tiempo. En lugar de una niña pequeña mirándola, era una hermosa joven de cabello corto con ojos que realmente podían ralentizar el mundo de una persona con solo mirarlo. Tenía que admitir que fueron muchos intentos interminables de los chicos, que la cortejaron y arriesgaron todo solo para ganarse su corazón. Todos ellos fueron arrestados, pero en el buen sentido. Durante unos momentos, se observó a sí misma. Una pequeña sonrisa se deslizó en sus labios al recordar ciertos recuerdos. Para ella era bastante surrealista pensar que hubo un momento en el que todo estaba bien. Recordó cómo todos estaban dispuestos a trabajar juntos por la paz y el progreso. Fue durante ese tiempo cuando la palabra unidad seguía siendo relevante y cierto amigo tomó esa palabra en su corazón. Ella dio otro suspiro cuando más pensamientos vinieron a su mente. Hace apenas una noche, cierto amigo hizo una visita sorpresa y de ninguna manera, solo estaba allí para saludarla y verificar si ella estaba bien. Era algo que ella siempre esperaría de él. Aunque tienen sus propias diferencias, la amistad seguía ahí. Miyuki podía sentir que realmente se preocupaba por su bienestar, con la excepción de que no se detendría solo para cumplir sus propios planes. Entonces ella también le dijo que ella sería un obstáculo para ese plan y que haría cualquier cosa para detenerlo, lo que la llevó al hecho de que no tenía una gran ayuda ni los recursos suficientes para evitarlo. Sin embargo, se aseguró de tener sus propias piezas para controlar en forma de cierto trío de adolescentes. Esperar lo mejor. Esa fue la única respuesta que recibió de él.
Parecía que le estaba dando una ventaja, ya que no hubo asesinos ni intentos de eliminarla de la faz de este mundo. ¿Debería llamarlo un regalo misericordioso? Miyuki-san. Una voz familiar de una adolescente llamó a su nombre. Miyuki fue repentinamente traída de vuelta a la realidad mientras volvía la cabeza hacia arriba y se encontraba mirando a cierta adolescente de cabello azul oscuro de cabello corto, con una sonrisa brillante y cálida en su rostro. Dijo con un tono de sorpresa. ¡Qué sorpresa! Nunca pensé que estarías en un lugar como este. Comentó con una leve sonrisa. ¿Qué te trajo aquí, por cierto? Ella añadió. El sol brillaba a través del adolescente Uzumaki. Tenía una sonrisa brillante en su rostro que puede iluminar el día de una persona. Esta vez estaba vistiendo un atuendo diferente, con una fina chaqueta bomber de color amarillo claro que cubría una camisa color melocotón y pantalones azul claro. Por último, tenía una pequeña riñonera a la que se abrochaba. Himawari simplemente asintió y sonrió. Bueno, digamos que volví de una sesión muy larga de mirar escaparates en el distrito principal. Un poco después, el día continuó sin incidentes con la excepción de que los dos tuvieron una conversación en medio de un día ventoso. Miyuki tuvo que admitir que era una buena conveniencia tener a alguien con quien hablar en estos momentos de tranquilidad. Claramente ella no era el tipo de persona amigable y extrovertida. A menudo se concentraba en su trabajo y mucho menos descuidaba lentamente el aspecto social de su vida que se estaba desvaneciendo lentamente. Afortunadamente, estaba la chica Uzumaki, que de repente apareció de la nada. Cada vez que el día de alguien se llenaba de decepciones y preocupaciones, ella simplemente estaba allí coincidentemente con un momento para hablar de ello y resolverlo. Una persona con ese tipo de carácter a menudo se considera muy rara hasta ahora. Fue solo suerte lo que hizo que esto sucediera. Lo siento, no he tenido tiempo de hablarte como es debido. Himawari se disculpó, cerrando los ojos con un poco de vergüenza. Miyuki asintió con la cabeza en comprensión. La última vez que se cruzaron fue en el festival hace aproximadamente un día. Todavía recordaba a una nerviosa adolescente de cabello azul oscuro pidiendo consejos sobre cómo manejaría una determinada situación que involucraba a una joven heredera Yuga. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Está bien, sabía que tenías un negocio del que encargarte. Ella dijo, antes de continuar. Además, también es mi deber ayudar a los niños pequeños como tú a tener confianza para manejar los problemas de la situación. Añadió, dándole una mirada al adolescente. Himawari soltó una leve risa. Y es mi trabajo escuchar y tomar esos consejos en serio. Comentó, lo que provocó que el otro soltara su propia risa. Hubo un breve momento de silencio que se apoderó de él antes de que Miyuki siguiera con la segunda pregunta. Entonces, ¿te las arreglaste bien para manejarlo? Preguntó, refiriéndose a la situación anterior de ayer. Himawari sonrió levemente y asintió con la cabeza. Bueno, supongo que podría llamarlo bendición y milagro al mismo tiempo. Ella respondió, antes de continuar, una bendición, porque pude ver y pasar tiempo con mamá nuevamente. Luego hizo una pausa. Un milagro, porque mi tía y mi tío estaban allí para apoyarme. Ella explicó que esos dos también eran responsables de darle el valor para poder dejar de lado sus pensamientos negativos. Una sola lágrima cayó de su ojo cuando recordó ese maravilloso momento. Miyuki había notado esto mientras sacaba una nueva bolsita de papel de seda que la adolescente Uzumaki aceptó con mucho gusto. Creo que fue una reunión maravillosa. Ella dio su propio comentario. Fue realmente. Himawari simplemente asintió con la cabeza. Y nunca supe que mi mamá sería ese tipo de persona muy sociable. Ella añadió. En ese momento, la confusión entró en escena cuando Miyuki miró perpleja. ¿Qué quieres decir con que nunca supiste? Ella preguntó. La tranquilidad se hizo cargo una vez más. Himawari respiró hondo mientras comenzaba a explicar las cosas raras que había notado sobre su madre adolescente recientemente. Bueno, para empezar, mi tía Anabi siempre me dijo que mi madre era una persona muy tímida durante su juventud. Ella dijo. ¿Quieres decir que tu mamá era introvertida en el pasado? Miyuki arqueó una ceja mientras trataba de aclarar la declaración de la adolescente. Himawari asintió con la cabeza y se encogió de hombros. Al mismo tiempo, algunos de sus propios pensamientos comenzaron a nublar su mente nuevamente. Se preguntó si realmente estaba imaginando cosas y su mamá siempre fue ese tipo de persona. Pero al mismo tiempo, era difícil de creer ya que casi todo el mundo le estaba contando el mismo testimonio. No solo eso, por lo que había aprendido, su madre adolescente había estado experimentando estos extraños sueños y visiones de recuerdos desconocidos de los que no tenía idea de dónde venían.
En ocasiones, estos sueños de alguna manera afectarían un poco su vida, en una forma de cambiar un aspecto de su personalidad. Como darle un impulso repentino de confianza o un cambio en sus preferencias y pasatiempos. De vez en cuando incluso usaba un tipo de ropa de civil similar al estilo cuando tenía 19 años. Era solo una parte del problema principal que tenía un poco preocupado a Imawari. Ella no dudó en hacer esta pregunta. ¿Crees que tiene algo que ver con que retrocedamos en el tiempo? La chica Uzumaki finalmente preguntó. Había poca preocupación creciendo dentro de ella. Había un pequeño temor de que si ella y el resto cambiaban la mayor parte del pasado, podría afectar gravemente su futuro. Hubo un silencio que se apoderó de nuevo. Miyuki estaba desconcertada pero interesada en el tema. También comenzaba a preguntarse si realmente tenía algo que ver con el aspecto del viaje en el tiempo. Además, los pensamientos lo llevaron al final al Hougan. Era el único caso posible hasta ahora. Tal vez el ojo mismo también tuvo la capacidad de traer algunos de los recuerdos de sus padres cuando viajaron de regreso. Supongo que podría ser una posible respuesta, pero Miyuki de repente se desvaneció de su oración. Ella acababa de darse cuenta de algo. No, eso ni siquiera es posible. Pensó para sí misma mientras trataba de negar ese simple hecho posible. Había algo más en ello y no podía decidir si creer en esa teoría. En cuanto a Imawari, estaba aún más confundida pero curiosa en este momento. Todo su cuerpo no se movió mientras esperaba una respuesta. ¿Cuál podría ser ese posible hecho o eslabón perdido? Otro silencio se apoderó de nuevo. Miyuki dudaba en contarle esto a la chica. Esta revelación podría ser la posible verdad algún día, pero aún era pronto para considerar esto como la razón por la que estos sueños y visiones recientes le estaban sucediendo a la niña Yuga. Sin embargo, no importaba, necesitaba saber esto para poder prepararse a sí misma y a los otros dos en un futuro cercano. Luego respiró hondo, mirándola directamente a los ojos. No estoy muy seguro de si debo explicar esto, pero creo que realmente tiene algo que ver con el aspecto del viaje de regreso al pasado. Explicó mientras la niña asintió con la cabeza en comprensión. Tomando otra respiración profunda, Miyuki procedió a explicar su teoría. El Hougan, cuando se activa con todo su poder, solo reacciona ante aquellos que aún viven. Ella explicó, antes de continuar. Y durante ese tiempo cuando se desencadenó, de alguna manera trajo los recuerdos de tus padres y esos recuerdos se implementaron directamente en las versiones más jóvenes de tus padres. Ella hizo una pausa. Imawari estaba perdiendo las palabras y se estaba quedando sin palabras, aunque logró abrir la boca de nuevo. Así que quieres decir, son solo recuerdos que llegaron, ¿verdad? Ella preguntó. Miyuki asintió un poco. Bueno, podemos considerarlo por ahora. Dijo antes de continuar. También existe la posibilidad de que esos recuerdos ni siquiera sean recuerdos en absoluto. Imawari arqueó ambas cejas en confusión. ¿Qué quieres decir con eso, Miyuki-san? Ella preguntó. Este tema realmente le estaba volviendo la cabeza, por mucho que quisiera discutir más sobre esto. En cuanto a la propia Miyuki, la joven miró al cielo por un breve momento antes de volver su atención a la adolescente de cabello lavanda. Cerró los ojos por un momento, aclarándose la garganta antes de finalmente revelar la revelación. Es posible que la mente de tus padres, o al menos una parte de sus almas, se haya transferido de alguna manera a su yo más joven, de ahí los dolores de cabeza y visiones ocasionales, o tal vez sus almas hayan regresado del futuro más allá y no se quedarán abajo. El silencio se había apoderado una vez más. Esto finalmente redujo a Imawari, ahora se quedó sin palabras y mientras absorbía la nueva información que le había sido revelada. Era muy difícil de creer en este tipo de revelaciones. ¿Era realmente posible que las almas de sus padres reencarnaran o renacieran en su yo más joven? La evidencia disponible estaba justo frente a ella y realmente la asustó un poco. Descansó y se inclinó en el banco mientras pensaba en cualquier idea sobre cómo afectaría esto al pasado y a sus vidas actuales. Si esto era realmente cierto, entonces no tenía más remedio que pasar más tiempo con su madre adolescente y llegar al fondo de este misterio. Ella dio esta pequeña sonrisa de negación mientras lentamente negaba con la cabeza. En cuanto a Miyuki, le dio a la adolescente una mirada alentadora. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Ella respondió. Otro silencio se apoderó de nuevo, el viento se hizo más fuerte esta vez, dando paso a otro tema a discutir. Imawari respiró hondo cuando finalmente recordó otro pensamiento que quería compartir con el otro. También quería contarte algo. Miyuki, que todavía estaba mirando al cielo azul, preguntó. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Alguna vez ha experimentado la sensación de ser seguido? Ella preguntó.
Para cuando escuchó esa afirmación, la mujer de cabello negro rápidamente se centró en la chica más joven. ¿Quieres decir que alguien te está acosando?, preguntó, sorprendida por la declaración de la niña. Himawari simplemente asintió con la cabeza. Sí, algo así. Ella dijo, antes de continuar. Y realmente me está dando escalofríos. ¿Cuándo empezó esta cosa del acecho?, Miyuki preguntó, queriendo saber más información. Tenía la ligera suposición de que el enemigo era responsable de esto. Himawari se rascó la barbilla e intentó recordar los eventos que llevaron a esto. Bueno, realmente no puedo recordar los detalles exactos, pero lo que sí recuerdo es que después de visitar la tienda de ramen, comencé a sentir que alguien me estaba siguiendo. Ella explicó y continuó. Y casi hoy, mientras paseaba por el pueblo, seguí viendo dos figuras. Miyuki arqueó una ceja. ¿Dos figuras?, murmuró. ¿Has intentado usar tu Byakugan con ellos?, ella preguntó. Himawari simplemente asintió con la cabeza. Lo hice, pero cuando lo activé, estas figuras desaparecerían inmediatamente. Ella explicó, todavía preguntándose acerca de esas misteriosas figuras. Oh, ya veo. Miyuki asintió con la cabeza en comprensión. ¿Qué o quiénes eran estas cifras? Esto era muy alarmante y necesitaba averiguarlo. Ella tenía la responsabilidad de mantener a la chica de cabello lavanda a salvo del movimiento del enemigo. A cada momento que pasaba, el viento se hacía más fuerte alrededor del parque. Mientras que el adolescente de cabello lavanda se quedó pensando en el misterio, Miyuki de alguna manera había descubierto una parte del misterio. En ese momento en el tiempo, de repente sintió una presencia alrededor del área, específicamente en una de las áreas donde se ubicaban los arbustos y árboles. De hecho, el área estaba justo enfrente de ellos. Finalmente sintiendo la presencia misteriosa que había estado molestando a la joven Uzumaki. La joven de la tierra pura, entrecerró los ojos en dos lugares determinados, que estaban a pocas distancias el uno del otro. Ella le dio esta leve mirada amenazante, proyectando una pequeña parte de su ira hacia los llamados acechadores misteriosos. ¿Crees que podrías escapar tan fácilmente? Mientras tanto, se podía ver una ligera pizca de rojo carmesí moviéndose a lo largo de los arbustos cuando cierto pequeño zorro de 9 colas se congeló todo el camino instantáneamente sintiendo esa aura supuestamente amenazante que había recibido de la niña. Los ojos de Kurama se abrieron sorprendidos ya que nunca esperó que su presencia fuera detectada de inmediato por la niña. Esta fue la mejor manera que pudo de ocultar toda su aura y energía y, sin embargo, fracasó épicamente en hacerlo. ¿Cómo es eso posible?, exclamó dentro de su cabeza. Esta fue la única oportunidad de llegar al fondo de esto. Su curiosidad se apoderó por completo y dejó al nieto del tercero en el distrito, reflexionando sobre su propio paradero una vez más. Esta era de hecho la oportunidad que estaba esperando solo para que su tapadera fuera descubierta así. Sus ojos se enfocaron una vez más en la niña, que ahora miraba en su dirección. De alguna manera, la niña le resultaba muy familiar. Trató de buscar en sus recuerdos y descubrió que la chica era con quien se había topado durante el festival gastronómico no hace mucho tiempo. Volvió a la realidad una vez más cuando encontró a la niña mirándolo directamente a los ojos desde esa distancia. Ella le dio esta pequeña sonrisa y le miró con las cejas. Esto le dio escalofríos a Kurama cuando un leve escalofrío recorrió su columna. Podía sentir sus pieles erizarse y se preguntó una vez más acerca de esta misteriosa niña. Parecía tener esa naturaleza vieja y madura. ¿Quién o qué era ella? Mientras tanto, fue otro día soleado pero ligeramente accidentado para un Itachi Uchiha. Había estado buscando por todos los rincones del pueblo buscando a esa chica misteriosa, que visitó la tienda antes. Para cuando ella se fue, el pobre se quedó reflexionando sobre sus huellas y paradero. Ya había pasado una hora y aún así, aún no se ha rendido. El hombre se encontró caminando por cierta calle con ojos de águila. Hubo una vez que vio a la niña y siguió sus huellas por las calles, también hubo un momento en que finalmente se acercó a ella, pero no pudo alcanzarla ya que el destino había ordenado que las multitudes crecieran y naturalmente obstaculizaran su búsqueda. Itachi suspiró mientras se detenía en cierta calle. Movió los ojos una vez más inspeccionando su entorno en un intento de localizar a la chica. Oye hombre. Espera. Entonces una voz familiar lo llamó y se dio la vuelta para ver a su compañero de piel azul, que estaba persiguiendo su respiración. Vas más despacio. Estás caminando demasiado rápido. Se quejó Kisame. Itachi solo pudo suspirar una vez más. Lo siento, Kisame-san. Se disculpó antes de volver a la inspección. Kisame se sintió exhausto.
Había estado manteniendo sus ojos en el Uchiha, sin embargo, era demasiado rápido y resbaladizo que ahora lo mareaba con solo atravesar las calles. Solo quería detener la búsqueda ahora mismo, ya que no había posibilidad de que pudieran localizar a la chica. Es un hombre inútil. Jadeo, no podremos encontrarla aquí. Dijo, el último lugar donde podríamos buscarla es en un parque o lo que sea. Explicó, soltando al azar una sugerencia que posiblemente no podría ayudar a la situación actual. Itachi no prestó atención a sus rumores y se concentró en su encuesta, sin embargo, tomó nota de lo que dijo el hombre de piel azul sobre un parque aquí. No le tomó mucho tiempo dejar de mirar a su alrededor y ver un cierto camino que conducía a un amplio parque en medio del concurrido distrito. Se detuvo por un momento y pensó en ello durante unos segundos antes de finalmente proceder a dirigirse hacia cierto parque. «Ey, espera», preguntó Kisame. «¿A dónde vas?», añadió. En cuanto a Itachi, el hombre simplemente se dio la vuelta e hizo una seña a su compañero de piel azul con una pequeña sonrisa para que lo siguiera. «Al parque, por supuesto», simplemente dijo. Kisame solo pudo poner los ojos en blanco en señal de queja, ya que no tuvo más remedio que obligarse a sí mismo una vez más a seguir a Uchiha. Se suponía que debía estar en la posada, tomando una buena siesta, pero él estaba aquí siendo una especie de niñera y solo podía dejar escapar sus comentarios. «Tienes que estar bromeando». Capítulo 70. Arco 3 Fase 2. Retirada. Papá. Sasuke desvió su atención de la lectura de su libro y vio a cierta pequeña niña de cabello azabache, que lo estaba llamando a unos centímetros del banco en el que estaba sentado actualmente. «Sarada, ¿pasa algo?», preguntó el hombre mientras colocaba el libro a su lado y se inclinaba más hacia su hija. Hubo un breve silencio por parte de la niña mientras se recobraba lentamente, respirando profundamente, y luego agarró la mano de su padre y lo llevó a cierta área del parque. El sol brillaba a primera hora de la tarde junto con el viento que soplaba entre los árboles. Sasuke, confundido y sorprendido, se vio obligado por su hija a seguirla hacia cierto lugar del parque. Se reveló que el lugar era un pequeño campo abierto, donde un grupo de chunins, en su mayoría niñas, estaban entrenando actualmente. Para cuando llegaron allí, se encontró presenciando a estos genins destruir un puñado de registros de entrenamiento al golpearlos con una fuerza increíble. Por unos momentos, miró la escena que se desarrollaba. Las chicas realmente le recordaban mucho a Sakura, pero en comparación con su esposa, eran menores, pero lo bendecía con más recuerdos del pasado. «Papá». Volvió su atención una vez más a su hija, que ahora le dirigía una mirada muy curiosa y esperanzada. «¿Crees que algún día podré ser fuerte como ellos?», preguntó Sarada. Al escuchar esas palabras, una pequeña sonrisa se deslizó por los labios del hombre mientras se arrodillaba y colocaba una mano sobre el hombro de su hija. «Por supuesto. Más fuerte que ellos en realidad», dijo, antes de continuar. «¿Por qué preguntaste?». Sarada soltó un suspiro mientras miraba ligeramente hacia abajo. «Bueno, es porque mamá en realidad». Ella explicó. «Mucha gente realmente la admiraba, incluso mis amigos de la academia». Ella dijo. «Solo quería saber si algún día podría ser como ella. Un Medinnin y shinobi respetados en todo el mundo y una mujer que puede destruir incluso las formaciones naturales más grandes con su fuerza». Estas eran solo una de las cualidades que la chica de cabello azabache encontraba entrañable. Su madre era tan famosa como el séptimo Hokage junto con los otros héroes de la Gran Guerra. Sasuke solo pudo asentir en comprensión y apoyo a su hija. «Ya has alcanzado ese nivel», dijo. «Siempre que puedas golpear fuerte», añadió, con una pequeña sonrisa. Sarada arqueó ambas cejas. «¿De verdad? ¿Crees que podría ser tan fuerte como una pegadora como mamá?», preguntó, recordando que su madre destruyó accidentalmente su casa una vez y se vieron obligados a mudarse a un apartamento. «Por supuesto. Lo estarás, cuando seas grande», Sasuke respondió y le aseguró. Luego levantó la mano frente a la niña. «Aquí, trata de golpearme la mano lo más fuerte que puedas», él dijo. Durante unos momentos, Sarada miró fijamente a su padre, tratando de averiguar qué estaba tratando de hacer en ese momento. No le tomó mucho tiempo entenderlo y pronto un pequeño destello de motivación comenzó a surgir desde adentro. Entrecerró los ojos, decidida a ser fuerte algún día, lanzó su primer pequeño puñetazo fuerte en la mano de su padre. 3 veces intentó lanzar sus golpes. El primer puñetazo que lanzó fue para liberar todas las dudas de progresar como una fuerte shinobi, que continúan en su vida de infancia. El segundo golpe fue más fuerte que el primero, tratando de liberarse de las sombras de sus padres. Algún día iba a establecer su propio legado.
Sasuke continuó sonriéndole con orgullo a su hija ya que realmente podía ver la determinación en sus ojos. Cuando le dieron el tercer y último puñetazo, pudo ver una imagen de su hija, que finalmente había crecido y se había convertido en una hermosa joven. En cuanto a Sarada, finalmente dio su último golpe liberándose de su propia fantasía y la devolvió a la realidad. Su mundo estaba cambiando lentamente frente a ella y finalmente pudo soltar sus palabras. Algún día, seré más fuerte. En la actualidad, el mundo que los rodeaba se derrumbó. En un giro inesperado de los acontecimientos, Sarada finalmente tomó medidas cuando apareció frente a su padre adolescente. Sin perder tiempo e inmediatamente desatando un fuerte generador de heno que instantáneamente lo envió volando hacia varias distancias y chocando contra una porción de escombros de roca. Al mismo tiempo, la esencia oscura que lo rodeaba finalmente se desvaneció. Se escuchó un gran sonido de un choque por todas partes, había senderos que se formaron en el suelo que conducían al sitio principal donde cierto Uchiha de cabello azabache yacía sobre cierta roca, sorprendido y derrotado por una adolescente desconocida. El sol y el cielo azul eran las únicas cosas que podía ver frente a él. Continuó mirando hacia arriba junto con sus pensamientos, lo que le dio muchas preguntas y confusiones. ¿Cómo es esto posible? Sasuke pensó para sí mismo. Su rostro todavía tenía la expresión de desconcierto mientras se preguntaba la posibilidad de perder ante un don nadie. No perdió contra nadie durante años. De hecho, perdió ante un don nadie, que también era una niña. Esa era la realidad ahora y no tenía más remedio que aceptarla. Pronto empezaron a invadirle las dudas y la frustración. ¿Cuál fue el propósito de todos estos entrenamientos? ¿Cómo iba a lograr su objetivo de matar a su hermano mayor? Que se encontró perdiendo ante un montón de don nadie. Todo esto no tenía sentido para él, parecía que todo estaba tratando de derribar el arduo trabajo y la dedicación que puso en su objetivo. Su objetivo es vengarlos a ellos, a sus padres, a su familia, a todo su clan de la persona que se los llevó a todos. Esto no es lo que había soñado. No dejaré que esto suceda. Su orgullo estaba tratando de recuperarlo una vez más. Decirle que se levante y continúe luchando, pero todo su cuerpo no cooperará con él de una manera misteriosa. No importa cómo lo intentó o se obligó a hacerlo, todavía se encontraba a merced de la tranquilidad que lo rodeaba. De alguna manera o de alguna manera, sintió una misteriosa paz creciendo dentro de él. Ni siquiera puede explicar lo que estaba sucediendo en este momento. Su mente continuó activa, pero comenzó a cambiar. En lugar de sus pensamientos habituales, comenzó a mostrarle los misteriosos recuerdos una vez más. El sol brillaba y se encontró al llegar a las puertas, acercándose a dos ciertos individuos frente a él. Se reveló que los dos eran una mujer de cabello rosado y una niña de cabello azabache. No puede ver sus rostros con claridad, pero eventualmente pudo escuchar sus voces llamándolo. Bienvenido de nuevo papá, te extraño. Dijo la niña, lo que lo tomó por sorpresa. Bienvenido a casa, Sasuke-kun. La última voz lo sorprendió más, porque reconoció esa misma voz. ¿Ese Sakura? Murmuró para sí mismo mientras trataba de descifrar si esa era realmente la voz de la chica. Sonaba como la adolescente de cabello rosado, pero de alguna manera era más madura que su voz actual. A medida que se acercaba a los dos, su mundo comenzó a cambiar una vez más y se encontró de nuevo en la realidad, mirando al cielo azul mientras el silencio aún lo acompañaba. Momentos después, escuchó pasos que venían desde la distancia. Podía sentir una presencia acercándose a él y no estaba seguro de la presencia, pero esperaba que fuera uno de los Leaf Shinobi o el propio Orochimaru. Aunque, lo que obtuvo fue mucho más diferente de lo que esperaba. Tan pronto como los pasos lo alcanzaron, la silueta de un hombre apareció justo frente a él. Su identidad estaba parcialmente bloqueada por la luz del sol, pero podía ver una buena vista de cómo era el hombre. El hombre vestía camisa de mangas azul claro con puños grises, pantalón negro y una capa negra que lo cubría por completo. Tenía el mismo cabello negro azabache y una cara que le resultaba extrañamente familiar. Sasuke intentó observar al hombre a pesar de la luz del sol. Se sentía impotente en este momento, sin embargo, quería recuperarse lo más inmediatamente posible y después. ¿Qué voy a hacer? Sasuke se preguntó a sí mismo, antes de enfocar su atención hacia el hombre misterioso, que estaba frente a él. Hubo un silencio que se apoderó de él y el hombre. El viento se hizo fuerte y el polvo continuó asentándose.
Sasuke continuó mirándolo y lo observó. En cuanto al hombre misterioso, le dio una pequeña sonrisa. Te lo dije, si sigues presionando, vas a terminar a menudo así, Sasuke dijo. Sasuke apartó un poco la mirada y le dio una pequeña mirada culpable. No importa, puedo aguantarme por mí mismo. Él respondió, con lo último de su orgullo. Y no necesito tu consejo. Él dijo. El hombre soltó una leve risa. Créeme. Lo vas a necesitar. Simplemente dijo. Siempre encuentras formas de lastimarte todos los días, ¿no es así? Él siguió. Sasuke no respondió por varios momentos. Pasó más tiempo con sus pensamientos mientras recordaba cada oportunidad que tomaba solo para fortalecerse. Incluso, se dejó experimentar y golpear para adquirir más poder. Dejó el pueblo porque pensó que la vida y la gente eran las principales razones por las que estaba luchando. Fue una de las cosas que le impidieron alcanzar su objetivo, por mucho que quisiera ir por el mejor camino. No tuvo más remedio que elegir una forma alternativa. Durante años quiso esforzarse sin salir lastimado en todos los aspectos, honestamente no quería experimentar el dolor, sin embargo, estaba aquí sufriendo una derrota definitiva y una cierta pesadilla de fracaso. ¿Por qué todo parecía hacerle daño? Sasuke luego abrió la boca para hablar. Supongo que esa es toda la verdad, estoy destinado a experimentar dolor y fracaso. Dijo, mientras giraba sus ojos hacia cierta espada a su lado. Ya no quiero esto. Añadió. Con su mente dirigida hacia una cierta forma de terminar con su sufrimiento, comenzó a alcanzar la espada. Agarrándolo y llevándolo hacia su garganta, quería asegurarse de que fuera rápido y rápido. Aunque, cuando estaba a punto de proceder, de repente se lo impidió el hombre misterioso, que se arrodilló ante él y le arrebató con cuidado la hoja. Un sorprendido Sasuke luego miró al hombre, su identidad finalmente reveló unos ojos familiares. Su visión todavía estaba borrosa por el brillo, sin embargo, lentamente reconocía el rostro del hombre. La verdad es que todo el mundo te va a hacer daño, solo tienes que encontrar aquellos por los que merezca la pena sufrir. El hombre dijo con una sonrisa. No tienes que venir hasta aquí solo para lograr tus objetivos. Y añadió. Créame, hay muchas cosas reservadas para usted además de esto. Terminó su declaración mientras tomaba la mano del adolescente. Sasuke se quedó sin palabras mientras absorbía las palabras. No sabía cómo responder a esto y mucho menos ver cómo su orgullo se destruía frente a él. Al mismo tiempo, los recuerdos comenzaron a reaparecer frente a sus ojos. Recuerdos de una familia maravillosa viviendo juntos en un pueblo tranquilo. Recuerdos que se consideraron duraderos y un tesoro. El adolescente de cabello azabache luego levantó la suya una vez más y vio al hombre, que ahora le estaba ofreciendo la mano para ayudarlo a recuperarse del suelo. No te preocupes, todo va a estar bien. El hombre sonrió y le aseguró al adolescente. Por unos momentos, la tranquilidad se apoderó de Uchiha, sintió que el nerviosismo crecía dentro de él por primera vez. No estaba seguro de lo que pasaría después, sin embargo, recordó las palabras de cierta rubia de hace años. Las personas más fuertes no siempre ganan, pero las personas que no se rinden cuando pierden. Habiéndome dado cuenta finalmente de que este no era el camino. El Uchiha volvió su atención hacia el hombre, la luz todavía brillaba sobre ellos cuando el adolescente ahora lentamente levantó su mano y tomó la oferta. Cuando finalmente se recuperó del suelo, pudo hacer una pregunta final antes de ser envuelto por la luz brillante. ¿Quién eres tú? Preguntó. Quiero decir, ¿cómo te llamas? En cuanto al hombre, le dio una sonrisa, mientras colocaba su mano sobre el hombro del adolescente. Soy Sasuke Uchiha de Leaf Village. Para cuando el hombre se presentó al adolescente, la luz brillante se hizo más fuerte y los abrumó por completo a ellos y a sus alrededores. Mientras tanto, el silencio se había hecho cargo una vez más. El sonido del viento susurrante era la fuerza dominante alrededor del área. Después de que una cierta batalla había concluido, finalmente se encontró recuperándose de su caída. De pie una vez más, Sasuke observó su nuevo entorno con sorpresa e incomodidad. ¿De dónde estoy? Se preguntó, moviendo los ojos a su alrededor. Este lugar me resulta familiar. Añadió. Esta fue la primera vez que sintió directamente el aire frío y el olor de su entorno actual. El Uchiha se sintió libre por primera vez mientras levantaba la mano y la observaba brevemente. Luego levantó la otra mano, lo que le dio la conmoción de su vida. ¿Dos? Pensé que solo tenía uno. En secreto pensó para sí mismo, la confusión se estaba apoderando lentamente. ¿Era realmente el cielo? ¿O solo estaba dentro de un sueño? Era prácticamente imposible para él tener dos brazos, ya que perdió uno con cierta rubia hace muchos años.
No había forma de que pudiera tener dos, ya que él mismo se negó a tener el brazo artificial al igual que Dove. A menos que sucediera algo que no pudiera explicar. Sus ojos se movieron una vez más y se dirigieron directamente hacia el frente para ver un sitio que no había visto en mucho tiempo. La suya se ensanchó sorprendida. Este lugar, dijo mientras su mente comenzaba a actuar una vez más. Conocía este lugar porque había estado aquí antes. El escenario del día junto con el escenario actual le dio las pistas que necesitaba y de inmediato se dio cuenta de lo sucedido. Pronto los recuerdos regresaron y recordó lo que había sucedido antes. Lentamente levantó la mano hacia su mejilla y sostuvo un área donde se encontraba un moretón reciente. Para cuando había tocado el moretón, una imagen apareció ante sus ojos de cierta chica de cabello azabache, que era responsable de darle ese moretón. El rostro familiar de la niña. Es Sarada. Murmuró para sí mismo mientras sus ojos la atrapaban a ella y al resto en medio de las ruinas. Movió lentamente los pies y comenzó a caminar hacia el área con anticipación y esperanza en sus ojos. Podía sentir que sus piernas temblaban de nerviosismo mientras se acercaba, pero pudo recomponerse. Al mismo tiempo, su mente seguía enviándole destellos de recuerdos y esta vez recordó a cierto chico rubio, con quien había peleado no hace mucho. Veo Boruto. Murmuró el nombre, ya que lo vislumbró en el medio, y estaba tirado en el suelo, lo que realmente lo sorprendió. Pronto, comenzó a darse cuenta de los daños a su alrededor. La sorpresa apareció en sus ojos mientras se preguntaba qué había sucedido antes. ¿Tuvo lugar una batalla real recientemente? Por lo que parece, era realmente obvio. Múltiples escombros estaban esparcidos por todas partes, y todos parecían pertenecer a una estructura más grande. Quizás el techo. Luego, una imagen apareció ante sus ojos, mostrándole lo que realmente había sucedido. Básicamente, él fue el responsable de la explosión desconocida. Comenzó a negar con la cabeza con incredulidad y se preguntó si todo esto era verdad. Comenzó a caminar más rápido con la esperanza de poder aprender más. Estaba decidido a llegar a esa zona en particular, donde se encontraban los demás. Quería tener al menos una conversación adecuada, a pesar de la posible hostilidad que esperaba. Quería comprobar si estaban bien. Mientras tanto, Sai se encogió de dolor mientras luchaba por levantarse del suelo. Podía sentir su mano y piernas temblando y realmente se sintió debilitado por la terrible experiencia. Llevaba una gran decepción por no actuar ya que las lesiones eran demasiado para él. Agarró cierta roca enorme que actuó como su apoyo en su camino para ponerse de pie. En el camino, sus pensamientos volvieron a acudir a él. Se culpó a sí mismo por no ser demasiado cuidadoso durante la pelea. Podría haber luchado con calma, pero estaba demasiado ansioso por derrotar a Lucia de inmediato y por eso no había trabajo en equipo en este momento. No podía retroceder en el tiempo y rehacerlo todo de nuevo. No había posibilidad de una segunda oportunidad para redimirse nuevamente, aunque hizo su parte durante la batalla. Sin embargo, cuando se levantó, de repente sintió una presencia acercándose a él y giró a su izquierda para mirar al mismo Sasuke, quien caminaba lentamente y cojeaba en su dirección. A este ritmo, el nerviosismo se había apoderado de él cuando Sai abrió los ojos con un poco de pánico. Estaba temblando por todas partes mientras trataba de pensar en alguna solución. Hasta ahora tenía muchas ideas, su cuerpo no cooperaría con él. Cuando Sasuke se acercó a su lugar, el pánico aumentó mientras intentaba alejarse con sus piernas debilitadas. No importa si todavía puede sentir el dolor mientras pueda escapar. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque Lucia pudo alcanzarlo. Maldita sea. Sai apretó los dientes porque no tenía más remedio que estar en posición defensiva mientras se preparaba para un posible ataque de nuevo. Su corazón latía más rápido y contuvo la respiración junto con una expresión seria. Cerró el puño mientras se preparaba para librar otra batalla. Con el paso del tiempo, la posible pelea que esperaba no se concretó. Aparentemente, Sasuke simplemente pasó a su lado sin hacerle nada. Sai estaba aún más confundido por lo que acababa de pasar. Enfocó sus ojos en el adolescente de cabello azabache, que se dirigía de regreso al área principal, donde estaban los novatos. La preocupación pronto comenzó a surgir para Sai, sus pensamientos le decían y advertían sobre Lucia de cabello negro una vez más. Sin embargo, no puede sentir ningún peligro o amenaza de su parte, lo cual era extraño. Mientras tanto, la paz de corta duración pronto se verá interrumpida. Sarada ayudó lenta y cuidadosamente a su compañero de equipo en su camino para recuperarse del suelo.
Aparentemente, ella había comenzado a curarlo, aunque debido a las peligrosas circunstancias de la llegada de más enemigos al área, había decidido llevar al resto del grupo a un lugar seguro. Aunque, tomaría mucho trabajo ya que tenía que reunir al resto de los miembros del equipo en un lugar seguro. Ambos novatos, que estaban a punto de abandonar el área cuando de repente fueron interrumpidos una vez más. Ambos voltearon la cabeza hacia su dirección actual solo para enfrentar al joven adolescente Uchiha una vez más. ¿Cómo es esto posible? Boruto soltó un pequeño gemido. Ya lo golpeaste fuerte en la cara, date basa. Añadió, mientras se preguntaba cómo diablos se recuperó el tipo tan rápido después de recibir un posible golpe mortal de su compañero de equipo. Sarada simplemente puso los ojos en blanco y colocó gentilmente a la rubia en el suelo. Para ser sincero, ella ya tenía suficiente de esto, si esto era lo que la adolescente realmente quería, que así fuera. Iba a darle una ronda más mientras se colocaba en su postura de lucha. En cuanto al otro, tenía algo diferente en mente. El silencio se había apoderado de nuevo. Todo el mundo contenía la respiración. Todos se preguntaron cuál sería su próximo movimiento. El único escenario posible es que lo que tenían en mente era que volverían a orquestar otro ataque. Sarada previó eso y se preparó. Aunque, algo inesperado siguió después de eso que realmente la sorprendió. Para cuando su contraparte de cabello azabache finalmente lo alcanzó. Detuvo su rastro a unos metros de ella y levantó la cabeza, mostrando una expresión muy diferente. Una pequeña sonrisa preocupada pero genuina. Sarada entrecerró los ojos, no se estaba enamorando de ningún tipo de trucos de sonrisas que Sai hizo famoso. Aunque, mientras continuaba observándolo, especialmente el rostro que mostraba, notó algo diferente. Eran los ojos como si estuviera mirando a una persona completamente nueva. Ella no diría que era completamente diferente ya que todavía era el joven Sasuke Uchiha del exterior. Pero por la forma en que esos ojos se pintaban, era mucho más viejo, maduro y cansado. Lo último que notó fue toda la expresión en sí. La expresión del adolescente de cabello azabache era el mismo tipo de expresión que había visto muchas veces en su papá, cada vez que la preocupación se apoderaba de él. Este fue el último detalle que finalmente abrió la lata y derramó la revelación. Sarada bajó la guardia lentamente mientras pensaba en algo que decir. Pero antes de que pudiera hablar, fue derrotada nada menos que por el mismo adolescente de cabello negro. En cuanto a Sasuke, finalmente ganó el coraje para hablar y abrir los labios para decir su palabra final, que se reveló como cierto nombre: Sarada. La llamó. Su primera palabra, era lo único que podía decir ahora mismo. Estaba siendo más observador en lugar de elegir hablar por un rato. Para el momento, la chica Uchiha escuchó su nombre ser llamado de nuevo, no reaccionó y aún así mantuvo la guardia alta. Como puede recordar, recordó haberse presentado brevemente cuando conoció a su papá adolescente. Ya no se dejará engañar por ningún truco y ni siquiera por esto. Lo único que la sorprendió fue la forma en que su papá adolescente había dicho su nombre. Boruto, por otro lado, tenía los mismos pensamientos que su compañero de equipo de cabello azabache. Agarró las manos de la niña como un mensaje, diciéndole que nunca bajara la guardia todavía. Tenía el mismo sentimiento de cautela que cualquier otra persona. Sai, por otro lado, se había preparado una vez más para defender a los novatos en caso de que el Uchiha atacara de nuevo. ¿Qué estás tratando de hacer? Sai murmuró para sí mismo, sus manos aún temblaban. De vuelta en el campo principal, el silencio había entrado en escena una vez más. Sarada apretó sus manos en puños mientras se preparaba para otra pelea. Esta vez, ella iba a Chidori si alguna vez intentaba ponerle las manos encima a su rubia compañera de equipo. Como todos esperaban que sucediera el mismo escenario, obtuvieron un resultado diferente. Sasuke se quedó allí ignorando las expresiones hostiles que estaba recibiendo. Enfocó sus ojos en el novato de cabello azabache y aún mantuvo su sonrisa. Recuerdo que sigues siendo el pequeño cacahuete lindo. Habló una vez más, lo que finalmente sorprendió al adolescente de cabello negro. Sarada se congeló cuando abrió mucho los ojos, en estado de shock e incredulidad. Little Peanut. ¿Cómo pudo él? No hay manera. Ella estaba en negación. Ese cierto término al que escuchó años atrás. No, este no puede ser realmente él. Pensó para sí misma. Su corazón latía rápido en este momento. Estaba entre la negación y la fe mientras bajaba la guardia lentamente. Tanto Boruto como Sai fueron dominados por la confusión. No sabían lo que estaba pasando en ese momento. Al mismo tiempo, Sasuke dio unos pasos hacia adelante mientras levantaba su mano para alcanzar a la chica de cabello azabache.
Él también se sentía nervioso, no sabía qué hacer con la excepción de tirar de ella en un cálido abrazo, lo que hizo al final. Todos se sorprendieron cuando Sasuke Uchiha, el ex shinobi se volvió peligroso pícaro, soltó su espada y atrajo al novato en un gran abrazo. En cuanto a Sasuke, al chico no le importaron más reacciones o sorpresas. Todo lo que quería era abrazar a la novata de cabello azabache por el simple hecho de que había pasado tanto tiempo y no tuvo la oportunidad de volver a verla. Su princesita, su hija. Sarada levantó ambas manos con incomodidad y sorpresa. No sabía qué hacer en este momento, con la excepción de dejar escapar otro comentario. Esto es realmente extraño. Pensó para sí misma, en la escena de ser abrazada por un Sasuke Uchiha más joven, quien se suponía que era cruel y peligroso. Era una de las cosas que seguían desconcertando a la chica Uchiha, ya que hace un rato, la versión más joven de su padre trató de matar a Boruto y al resto del equipo sin dudarlo. Su mente estaba atrapada entre creer y no creer, ya que esto posiblemente podría ser solo una estratagema o una trampa. No sabía cómo reaccionar ni nada a partir de ahora. ¿No hay forma de que esto sea realmente papá? Pensó a sí misma mientras aún estaba en medio de un abrazo. Su mente tratando de descifrar todas las posibles preguntas en este momento. Podía ver el hecho de que el chico no tenía malas intenciones, pero una parte de ella le decía que estuviera alerta y no confiara completamente en él todavía. Sin que ella lo supiera, el abrazo se había vuelto un poco más fuerte y el chico estaba llorando secretamente sobre sus hombros. Ha pasado tanto tiempo. Podía escuchar un leve murmullo de palabras provenientes de este último. Otra evidencia para apoyar la otra posibilidad. Después de varios minutos de abrazos, el adolescente de cabello azabache soltó lentamente su abrazo solo para ver bien a la chica. Sasuke estaba a la vez sorprendido y conmocionado, sorprendido porque no esperaba reunirse con su hija tan pronto, y sorprendido porque se veía muy diferente la última vez que la vio cuando dejó la aldea para su última misión. Recordó haberla visto como esta chica en su adolescencia y, sin embargo, ahora la veía como una joven y bella dama en su adolescencia. Has crecido tanto, Sarada. Comentó mientras continuaba observándola. Parecías simplemente tu madre cuando ella tenía esta edad. Añadió, todavía asombrado por lo que estaba viendo, durante la mayor parte del papel. En cuanto al otro, escuchar su declaración fue el punto de inflexión. Así es como su papá hablaba esas cosas de su mamá en ese entonces y hasta ahora. No eran solo los ojos o cómo actuaba en ese momento, sino el aura general que ella estaba presenciando. Pero ¿cómo? Finalmente soltó sus palabras, todavía con una mirada de desconcierto. El adolescente simplemente negó con la cabeza lentamente. No sé, respondió, apagándose después y preguntándose si había terminado aquí. La última vez que recordó, el séptimo lo envió en una misión para investigar una conspiración de una fuerza enemiga desconocida, que se suponía que era Otsutsuki entonces. Muy bien. Deja la mierda. Date basa. Entonces, una voz muy familiar exclamó en voz alta. Ambos se volvieron hacia la fuente de la voz para ver inmediatamente a cierta rubia dirigiéndose hacia ellos con frustración. A pesar de las heridas, Boruto cojeó hasta llegar a ellos. Impaciente y protector, estaba ansioso por atravesar este lío cuando finalmente llegó a su destino. Sarada. Aléjate de él. Luego apartó a su compañero de equipo de cabello azabache del hombre, señalando con el dedo hacia él. Oye, escucha. Si le pones las manos encima, me aseguraré, Boruto estaba furioso. Actuar como lo haría cualquier otro novio o amigo sobreprotector. Boruto, espera, no entiendes. Sarada intentó razonar con su compañera de equipo. Tengo esta Sarada. Esta versión más joven, quiero decir, este tipo está tratando de abusar de ti y no permitiré que te haga daño de nuevo. Argumentó, esta era una historia completamente diferente para él. A pesar de que esta era la versión más joven de su sensei, no se echará atrás ya que odiaba que violaran a su compañero de equipo. Sarada suspiró, haciendo todo lo posible por mantener la calma. No es lo que crees que es. Dijo, tratando de evitar que la rubia cargara contra el hombre. Sasuke se quedó allí sorprendido. Estaba divertido pero desconcertado por lo que estaba sucediendo frente a él. Murmuró para sí mismo. Nunca le haría algo así a ninguna chica, ni siquiera a su hija. Se quedó allí, sin hacer nada contra una rubia furiosa. Si no empiezas a hablar, definitivamente te ahogaré con sopa de ramen, ¿entiendes ese date basa? Boruto terminó lo último de su declaración, a expensas de la expresión inexpresiva de Sarada e inmediatamente se calmó. Quería respuestas ahora mismo. El silencio tomó la carga una vez más.
Sasuke se mantuvo calmado cuando finalmente recordó cómo su estudiante podía provocar la ira incluso en las cosas más pequeñas. Entendió el hecho de lo que había sucedido hace un rato y sabía que necesitaba hablar de inmediato. Abandonando una mirada tranquila y sin afectación, respiró hondo y finalmente habló. ¿Entonces no puedo abrazar y hablar con mi hija? La tranquilidad se apoderó de la zona una vez más. La declaración que le dio a Boruto la mirada confundida y perpleja en lugar de darse cuenta de la maldita imagen completa. Mientras tanto, los eventos que llevaron a la explosión final aún estaban frescos en sus recuerdos. Especialmente, para Shoutaro, todavía no podía olvidar el sacrificio de su amigo. Caminó a lo largo de los terrenos rocosos en silencio, tratando de concentrarse en el objetivo principal por ahora. Detrás de él estaba el niño, Mitsue, que se estaba poniendo al día a pesar del calor del sol. Estaba sudando un poco y obviamente estaba jadeando debido a que un poco de cansancio estaba resurgiendo. ¿Estás bien? Fue en este momento que Shoutaro finalmente se dio cuenta. Detuvo sus pasos por un momento y volvió toda su atención hacia el chico. Sí, estoy bien, respondió Mitsue mientras trataba de recuperar el aliento. Solo intento recuperar el aliento, eso es todo. Explicó, mientras se encogía. Shoutaro observó al niño por unos momentos antes de suspirar. Luego levantó la mano, convocando un cierto orbe azul transparente azulado. Aquí. No tendrás sed en mucho tiempo. Dijo mientras lanzaba el pequeño orbe hacia el niño, quien instantáneamente atrapó el orbe con ambas manos. ¿Qué es esta cosa? Preguntó Mitsue, examinando el orbe gelatinoso, incluso tratando de olerlo. Shoutaro suspiró una vez más, antes de dar una pequeña sonrisa. Es básicamente agua, pero comestible y más del tamaño de un bocado. Explicó de la manera más simplista que pudo. Los ojos de Mitsue se abrieron con sorpresa. ¡Wow! Esto es genial. ¿Esto también es de tu mundo? Preguntó, tratando de aclarar si este orbe de agua estaba hecho de la tierra pura. No, lo acabo de recibir de un amigo. El pato simplemente respondió, antes de regresar y continuar el viaje. Mitsue miró al pato por un segundo antes de finalmente decidir poner el orbe dentro de su boca. Tan pronto como tomó el bocado, sus ojos se agrandaron al sentir que se refrescaba por completo. La sed que lo torturaba desapareció de inmediato y se encontró de nuevo de buen humor. Esto también lo ayudó a continuar con el viaje, ya que sus piernas revitalizadas finalmente pudieron cooperar con su mente. Su viaje no duró lo suficiente ya que, finalmente alcanzaron un cierto punto final. Todo este tiempo pensaron que estaban en un terreno más bajo, pero cuando finalmente se reveló el punto final, todos quedaron sorprendidos cuando los dos se encontraron observando un cráter muy grande frente a ellos o específicamente debajo de ellos. Que, Shoutaro se apagó tan pronto como sus ojos captaron la imagen de un cráter reciente, que fue creado por causas humanas. Supongo que aquí es donde tuvo lugar la fuente de la primera explosión. Comentó. Si puede recordar correctamente, hubo un cierto sonido fuerte que se escuchó a través del escondite, luego se sintió un pequeño terremoto. No tenía ninguna duda de que este era de hecho el lugar real de la explosión. La pregunta ahora era, ¿quién o qué causó que esto sucediera en primer lugar? ¿Qué pasó aquí? Mitsue, que finalmente lo había atrapado, preguntó. Siendo el mejor observador que es, Shoutaro rápidamente recogió los pequeños trozos de pistas, centrándose más en el medio donde se encontraban varios individuos, logró identificar a cada uno de ellos. Parece que estalló una pelea. Comentó el pato, tratando de ver más de cerca. Basado en su observación, vio lo que parecen ser Boruto y Sarada teniendo una conversación con el pícaro Sasuke Uchiha, mientras que una inconsciente Sakura Haruno y un debilitado Naruto Uzumaki fueron colocados en direcciones opuestas del campo. Sai, por otro lado, se aferraba a una roca gigante mientras trataba de sostenerse. Lo único que lo desconcertaba era el Uchiha, que parecía no atacar a los dos, sino que los conversaba de una manera más benévola. Cuando estaba a punto de decir sus palabras, de repente fue interrumpido por un sonido desconocido de un pitido electrónico, que también llamó la atención del niño. Ambos se sorprendieron, Shoutaro sacó un cierto pergamino moderno. El pergamino en sí era uno que producía el sonido de una manera incontrolable. Como Shoutaro continuó observando, se reveló que el pergamino estaba parcialmente dañado, presumiblemente atrapado por la explosión hace un tiempo. No solo sonaba incontrolablemente, parecía que iba a explotar en cualquier segundo. El esfuerzo continuo de examinar el pergamino lo llevó a darse cuenta de que este era el pergamino que el novato rubio había dejado caer antes. Además, este pergamino en particular contenía a cierta persona, el sensei del equipo.
Yamato. Al mismo tiempo, sintió una nueva presencia acercándose a su área. Shoutaro-san. Alguien viene. Incluso Mitsue había sentido un peligro inminente. El único problema es que fue tan repentino, que había asustado ligeramente al pato, lo que provocó que de repente tropezara con una roca al azar, perdiendo así sin saberlo el control del pergamino, que se vio a sí mismo cayendo profundamente en las ruinas. Shoutaro no se dio cuenta ya que su mente ahora estaba enfocada en el otro. Maldita sea. Detrás de aquí. Hizo una seña al chico para que viniera más rápido antes de que llegara la presencia. El niño y el pato se quedaron en silencio, escondidos detrás de una roca y tratando de no decir ninguna palabra o hacer movimientos que pudieran causar algún ruido. El silencio se había hecho cargo. Ambos pudieron escuchar sus respiraciones por completo. Unos momentos después, ahora se podían escuchar pasos de pie y la presencia ahora ha llegado al área. Sonaba como si alguien estuviera caminando por la zona. En cuanto a los dos, Shoutaro permaneció intacto y callado mientras Mitsue fue coqueteado por la curiosidad de inmediato. El chico parecía tener picazón, ya que lenta pero cuidadosamente levantó la cabeza un poco solo para echar un vistazo a la presencia misteriosa. Sus ojos pronto se agrandaron con sorpresa al ver a una persona pálida que le resultaba familiar. Orochimaru. Pensó para sí mismo mientras regresaba inmediatamente a su escondite. ¿Quién era ese? Shoutaro susurró y preguntó. El niño estaba temblando un poco por lo que había visto. Volvió los ojos hacia el pato. Es Orochimaru. Mitsue simplemente dijo. Shoutaro le dio al chico una ligera mirada de desconcierto antes de levantar la cabeza para verlo por sí mismo. De hecho, el niño tenía razón cuando vio al hombre serpiente caminando por el área y dirigiéndose hacia el lado norte del cráter. Hubo un gran suspiro de alivio por parte de los dos que pudieron pasar este. Su enfoque finalmente cambió hacia su objetivo principal de reunirse con los demás. También fue en este momento que el pato se dio cuenta de que el pergamino ya no estaba en sus manos y entró en pánico. ¿Dónde diablos está el pergamino? Se preguntó a sí mismo. Mitsue también notó la preocupación del pato. Oye, ¿qué pasa? Preguntó. Shoutaro, que había estado buscando su lugar por un tiempo, volvió la cabeza hacia el niño. El pergamino estaba en mis manos hace un tiempo. Explicó. No estoy seguro de a dónde fue, pero se interrumpió cuando comenzó a darse cuenta de algo. ¿Pero qué? Preguntó un confundido Mitsue. En cuanto al pato, finalmente recordó lo que había sucedido mientras se dirigía hacia el punto final y miró hacia abajo. El chico también lo siguió. Justo en el suelo inferior, estaba el pergamino que se había caído. Titir incontrolablemente era lo único que podía hacer el pergamino antes de su caída. La una vez innovadora invención de cierto científico había sido dañada por la explosión y ahora estaba a punto de explotar. Lo hizo explotar, tan pronto como el pergamino hizo contacto con el suelo. Estalló en una pequeña explosión, produciendo una gran porción de humo que envolvió esa área en particular. El humo continuó por un momento antes de finalmente desaparecer en el aire, revelando a cierto hombre de cabello castaño tendido en el suelo boca abajo. Mientras sintió que había estado atrapado en esa posición para siempre. Naruto luchaba continuamente por moverse mientras todo su cuerpo se congelaba de repente. Fue durante las primeras etapas de la batalla cuando se encontró sin poder moverse correctamente y todo su cuerpo se congeló repentinamente mientras se veía obligado a ver que la pelea continuaba ante él. La rubia estaba profundamente frustrada. Había estado apretando los dientes por un tiempo, haciendo todo lo posible para mover un músculo. Sabía que se había perdido muchas cosas en un lapso de horas y esto es lo que obtiene al final. Vamos. Puedes hacer esto. Naruto se dijo a sí mismo, usando toda su fuerza para liberarse. El proceso fue doloroso pero no tuvo otra opción para empezar. Después de varios minutos de lucha, finalmente pudo lograr su objetivo cuando su cuerpo se liberó del control. Naruto colapsó en el suelo, de rodillas mientras jadeaba por respirar. El proceso fue agotador para él. Lo describió como una tortura y algo similar a cuando tenía problemas para defecar durante la mañana. Se quedó en el suelo durante bastante tiempo, antes de finalmente recuperarse y recuperar algo de su fuerza, gracias a una cierta bola de pelo en su interior. Para cuando se recuperó, su mente volvió a trabajar y movió sus ojos alrededor de los alrededores. No le tomó mucho tiempo notar a los dos novatos y al adolescente Uchiha en medio del campo de batalla.
Sus instintos comenzaron a decirle que corriera hacia el campo para defenderlos, por lo que finalmente decidió salir. Aunque, una parte de él lo interrumpió de inmediato, deteniéndose cuando el rubio se volvió hacia su izquierda y vio a cierto adolescente inconsciente de cabello rosado apoyado en una roca. Sakura-chan, exclamó, dejando ir su objetivo anterior mientras corría hacia su compañero de equipo. No le tomó mucho tiempo llegar a su destino cuando llegó al lado de la chica. Naruto, siendo el tipo preocupado, hizo todo lo posible para controlarla y asegurarse de que estaba en una sola pieza. Cuando llegó allí, se encontró mirando a una chica que se había dormido. Hubo un suspiro de alivio que se apoderó de la rubia. Por lo que parece, estaba a salvo y ilesa. Se sintió un poco decepcionado por no estar allí para protegerla a ella y al resto. No perdió el tiempo mientras intentaba. A medida que pasaban los momentos, el rubio notó que su compañero de equipo se estaba recuperando lentamente. Los ojos verdes se revelaron lentamente mientras Sakura finalmente había recuperado su conciencia. Aún levemente debilitada, pudo hablar. Naruto, murmuró, con la visión aún borrosa. Una pequeña sonrisa se formó alrededor de los labios de la rubia. Sí, soy yo, Sakura-chan, dijo Naruto, riendo un poco por primera vez. Sakura parpadeó un par de veces antes de continuar. ¿Qué pasó mientras estaba fuera? Ella preguntó. Al escuchar esa pregunta, la adolescente rubia también. Sakura solo pudo mirar mientras mostraba una expresión de confusión. Se preguntó por qué su rubia compañera de equipo tenía tanta prisa que dejó caer su kunai al suelo antes de irse. Mientras tanto, ¿de qué estás hablando? La confusión pronto se apoderaría de Boruto mientras miraba al chico con una cara perpleja y calculadora. El rubio se había estado conteniendo durante la batalla, siendo apuñalado y ahora volviéndose loco al mismo tiempo. No caerá tan fácilmente en estos juegos mentales. Pudo calmarse a sí mismo de su arrebato y ahora estaba interrogando al tipo. Quería obtener todas las respuestas reales y verdaderas de él. Ya que decía ser el Sasuke de antaño. Su difunto sensei. ¿Eres hija? Dijo Boruto, antes de continuar. ¿Qué te hace decir que ella es tu hija? Añadió. Maldita sea Boruto. Un leve susurro de Sarada podría resultar difícil desde el fondo. Por otro lado, Sasuke suspiró porque realmente lo es. Simplemente dijo, él tampoco sabía cómo explicarle la situación ya que habían pasado muchas cosas. Parece que el yo más joven de Sensei es más duro de lo que pensaba. Boruto pensó para sí mismo. Este tipo ahora afirmaba ser el Sasuke del futuro. Esta era una vieja noticia para Boruto ya que los Uchiha son buenos para convencer a la gente. Iba a desafiarlo para demostrar que el tipo solo los estaba engañando. ¿Está bien, si realmente eres él? ¿Cuándo es su cumpleaños? Preguntó, refiriéndose a su compañero de equipo. 28 de marzo. Boruto abrió los ojos sorprendido. Sí, conjetura afortunada. ¿Cuál es su comida menos favorita? Sasuke dio un suspiro, esto fue algo que encontró decepcionante. Tomates. Simplemente dijo, recordando lo mucho que le rompió el corazón cuando descubrió que su propia hija odiaba su comida favorita. Una vez más, con la respuesta correcta, Boruto estaba disparando pregunta tras pregunta. Aparentemente, ahora estaba preguntando todo sobre su vida y la vida de su compañero de equipo solo para desacreditar al hombre, pero el otro estaba respondiendo todas las preguntas con tanta precisión. Sarada, por otro lado, optó por darse por vencida y decidió seguir la corriente ya que no podía detener a su compañera rubia. Ella solo iba a ver cómo terminaba esto eventualmente. A medida que continuaba el interrogatorio, Boruto decidió subir de nivel las preguntas y se centró más en ciertos eventos importantes que sucedieron durante todo el proceso. Esperando que el hombre estuviera pasando por un momento difícil, en cambio obtuvo lo contrario. ¿Quiénes fueron los dos tipos responsables de atacar los exámenes de Chunin? Momoshiki y Kinshiki. ¿Cómo conocimos al tío Jiraiya? Al usar ese robot tortuga parlante que viaja en el tiempo proporcionado por Katasuke. Boruto estaba a punto de hablar cuando de repente lo cortaron por primera vez. Sasuke continuó y estábamos allí para evitar que Urashiki matara la versión infantil de tu padre idiota. Terminó su declaración, que probablemente fue el clavo en el ataúd. Con todas las preguntas respondidas por el Uchiha, Boruto se estaba quedando sin ideas. Sudaba muy fuerte y ya no sabía qué decir. Sus dudas seguían llenándolo de dudas y cuando el interrogatorio llegó a su punto culminante, lanzó una última pregunta. ¿Quién es mi juguete favorito? Preguntó. La pregunta realmente confundió a Sarada, se preguntaba cómo la conversación había cambiado de tema a los juguetes de peluche. Hubo un silencio que se apoderó de la zona. Sasuke suspiró y negó con la cabeza.
Señor Octo, es el nombre de su juguete favorito de pulpo, que a menudo llevaba en secreto incluso hasta ahora. Él dijo. Boruto se sorprendió, nadie conocía ese secreto excepto su sensei. Estaba muy sorprendido ya que no podía creer que este fuera de hecho su sensei parado frente a él. Oh, dispara, de verdad eres tú. Date basa. Él exclamó. Sarada suspiró, finalmente. Comentó, pensó que la idiotez de su compañera de equipo duraría para siempre. Sasuke solo pudo negar con la cabeza, sin embargo, le dio una pequeña sonrisa. Realmente extrañaba las payasadas idiotas de su estudiante. Al menos, mejoró el estado de ánimo a partir de ahora. No lo entiendo, ¿cómo es esto posible? Boruto se preguntó, tiene que haber alguna explicación para esto. Él mismo había sido testigo de su muerte. Luego fue recibido por el silencio, incluso su compañero de equipo de cabello azabache no tenía explicación para esto. Depende de otros responder esa pregunta. En cuanto a Sasuke, se encogió de hombros antes de dar una expresión desorientada. Para ser honesto, realmente no puedo recordar cómo llegué aquí. Mientras tanto, quejarse era todo lo que podía hacer. Yamato se sintió como si tuviera los peores dolores de cabeza de todos los tiempos. Todo su cuerpo estaba rígido y no podía moverse correctamente ya que sus músculos todavía estaban entumecidos. Un cierto choque en el suelo fue la razón de su recuperación de la conciencia, pero no podía recordar lo que sucedió antes de eso, con la excepción de la oscuridad. Después de unos momentos, el instructor de cabello castaño finalmente pudo mover su cuerpo. Cuando el entumecimiento se desvaneció, usó sus manos como apoyo mientras se levantaba lentamente del suelo. Podía sentir el polvo y la arena contrastando con los primeros terrenos cubiertos de hierba del bosque, lo que lo llevó a preguntarse qué diablos había sucedido. El sol ardía sin piedad cuando el hombre finalmente se puso de pie. Casi perdiendo el equilibrio, se apoyó en la pared rocosa para sostenerse. Yamato levantó los ojos mientras se encontraba en un lugar completamente nuevo. ¿Qué demonios? Se apagó. Las ruinas acompañadas del clima soleado y ventoso lo recibieron. Yamato estaba asombrado por su entorno. ¿Cómo es que nunca había visto esto, o tal vez había estado en este lugar antes? La observación continua lo llevó a presumir que se trataba de una especie de base o escondite. ¿Probablemente de Orochimaru? La pregunta es cómo llegó hasta aquí. La última vez que recordó, estaba de regreso en el bosque tratando de dudar de sus habilidades como capitán del equipo y ahora estaba a miles de kilómetros de su ubicación anterior. Otra pregunta también lo llevó a preguntarse el paradero de su equipo, lo que lo hizo entrar en pánico. Se obligó a caminar por las áreas polvorientas, la visibilidad no era amable con él, por lo que tuvo que concentrarse más para encontrar el camino correcto. En el camino, todavía se preguntaba algunas de las teorías sobre cómo se las había arreglado para llegar hasta aquí. Pudo haberse golpeado la cabeza con fuerza con algo que le provocó un caso de amnesia. Esa podría ser una buena explicación. Yamato entrecerró los ojos cuando el viento se hizo más fuerte. Dedujo que estaba en algún lugar en medio del desierto debido a la arena. Podía sentir la presencia pero no podía ver a ninguna persona en este momento. Cuando luego se volvió a su izquierda, cuando finalmente vio a cierto adolescente de cabello rosado desde algunas distancias. Sakura. Yamato exclamó mientras se apresuraba cojeando ligeramente hacia el adolescente, a pesar de su condición aún debilitada. Mientras tanto, Sakura se sentó y se apoyó en la roca, cuando finalmente recuperó la conciencia. Ella estaba confundida e inconsciente de lo que había sucedido. Fue despertada por su compañera de equipo rubia, que tenía mucha prisa, ya que inmediatamente la dejó por algo más importante. Le dolía un poco la cabeza debido a su colapso durante la pelea y no tuvo más remedio que ceder, pero el novato estaba allí para ayudarla y llevarla a un área más segura. Inmediatamente pensó en la niña, cuando se despertó. La curiosidad también se había apoderado de ella cuando comenzó a preguntarse qué había pasado con el resto. Miró rápidamente a su alrededor y se detuvo en cierto lugar donde vio a los dos novatos, y sorprendentemente a Sasuke, que estaba parado en el medio campo. Ella abrió los ojos sorprendida. Pensó sobre todo en los novatos, ya que esto la preocupaba gravemente. El tipo era peligroso, y los dos finalmente se enfrentaron a él, lo que significaba que podrían morir instantáneamente si hacían el movimiento equivocado. Inmediatamente decidió ponerse de pie, pero sus piernas temblorosas y su estado debilitado se lo impidieron. Se dio cuenta de su condición actual y comenzó a usar su ninjutsu médico mientras colocaba sus manos sobre sí misma. El jutsu finalmente funcionó y pudo sentir las mejoras cuando recuperó la compostura y pudo ponerse de pie correctamente. Sakura. Una voz familiar de repente la llamó por su nombre.
La adolescente de cabello rosado abrió mucho los ojos sorprendida de ver a su sensei de cabello castaño, cuando se giró a su derecha Yamato Sensei. Ella exclamó, corriendo hacia el hombre que cojeaba. Yamato, que se estaba acercando mucho al adolescente, de repente perdió el equilibrio y cayó al suelo arenoso. Todavía podía sentir el mareo todavía hurgando dentro de su cabeza y permaneció en esa posición hasta que el adolescente de cabello rosado lo alcanzó. Sensei, ¿estás bien? Sakura rápidamente corrió en ayuda del hombre. ¿Qué te pasó? Preguntó, preguntándose si se había metido en un lugar como este. La última vez que recordó, el hombre estaba inconsciente de cierta batalla y no tuvieron más remedio que sellarlo dentro de un pergamino de estilo futurista para llevarlo de manera segura durante todo el viaje. La pregunta era cómo escapó de ese pergamino. Sí, estoy bien. Respondió Yamato, todavía recuperándose de su caída mientras el adolescente de cabello rosado lo ayudaba. ¿Qué pasó aquí? Preguntó, queriendo saber la verdad. ¿Estamos en el escondite? Añadió. Hubo un breve momento de quietud que se apoderó de él. Sakura pensó en la mejor forma de explicar la situación, ya que ya habían pasado muchas cosas. Bueno, nos metimos en algunos problemas y, Sasuke. Sakura explicó, antes de volverse hacia el campo de batalla principal. Yamato arqueó ambas cejas e inmediatamente se volvió hacia el adolescente de cabello rosado. ¿Espera, qué? Preguntó. Sakura solo pudo hacer una seña al hombre para que mirara en su dirección, a lo que este último hizo. En el campo de batalla principal en sí mismo, donde los novatos y Sasuke parecían estar conversando. Mientras tanto, Sai continuó agarrándose a la roca que lo sostenía. Aún le temblaban las piernas y aún podía sentir el entumecimiento recorriendo todo su cuerpo. Aparentemente había escapado de la muerte hace un tiempo al no hacer ningún movimiento cuando el Uchiha pasó a su lado. Sabía que su corazón latía rápido, pero no hizo un solo ruido ni siquiera una mirada. Sin embargo, mantuvo sus ojos en el espacio en blanco, ocasionalmente echaba un vistazo para ver hacia dónde se dirigía el Uchiha. El tiempo había pasado desde entonces y se encontró mirando desde detrás de escena. No podía escuchar de lo que estaban hablando, pero lo que realmente lo sorprendió fue que el adolescente de repente había abrazado a Sarada. Un abrazo literal. Ahora estaba tan confundido como siempre. ¿Cómo podía un tipo como él hacer algo tan imposible? Por lo que puede recordar, trató de matar a todo el equipo 7, con la excepción de Yamato, que no estuvo presente durante todo ese tiempo. No estaba seguro de si atacar al hombre por la espalda o simplemente dejarlo todo, ya que no podía sentir ninguna amenaza en ese momento. Como si el estado de ánimo hubiera subido a un nivel diferente. ¿Oyes ahí? Entonces se escuchó un fuerte susurro. El adolescente de cabello negro volvió los ojos y vio a Naruto, que había aparecido de la nada y ahora estaba detrás de él. Aparentemente, Naruto se había colado sin ser detectado cuando se encontró dirigiéndose hacia un área detrás del campo principal. Básicamente era un lugar detrás de Uchiha. ¿Estás bien? Preguntó Naruto, mientras alcanzaba al adolescente. ¿Trató de matarte de nuevo? Añadió. Sai simplemente negó con la cabeza. Estoy bien. Dijo. Es solo que no puedo moverme correctamente. Añadió, tratando de equilibrarse. Hasta ahora Sasuke está ocupado conversando con los novatos. Le informó a la rubia. Pero no estoy muy seguro de lo que está pasando entre ellos en este momento. Añadió, refiriéndose al repentino cambio de humor de Uchiha. Naruto, que había vuelto su atención hacia el campo principal, asintió con la cabeza. Lo sé, creo que está tratando de engañarlos. Dijo. Es por eso que esta es la oportunidad perfecta para ejecutar mi ataque sorpresa desde atrás. Dijo, dando una pequeña sonrisa confiada. La rubia procedió a dirigirse lentamente hacia el campo principal. Apretó sus manos cuando vio esto como una oportunidad para finalmente terminar con esto de una vez por todas. Esta era una situación de vida o muerte para él. Iba a asegurarse de traer a Uchiha de regreso a su verdadero hogar sin importar nada. Mientras tanto, ¿no te acuerdas? Sasuke simplemente negó con la cabeza. De hecho, estaba diciendo la verdad. No tenía idea de cómo llegó aquí en primer lugar. Por mucho que trató muchas veces de buscar en sus propios recuerdos, todo eran espacios en blanco y callejones sin salida. En cuanto a los dos adolescentes, todavía estaban desconcertados pero asombrados. Mantuvo sus ojos hacia los dos mientras continuaba observándolos. ¿Han crecido o soy solo yo? Pensó para sí mismo. No estaba acostumbrado a verlos a los dos a esta edad y apariencia. Todos parecen haber madurado en un lapso de días. También sentía que se había perdido muchas cosas. Realmente lo hizo y quería seguir hablando con ellos si fuera ahora por cierta rubia, que de repente había entrado en escena por detrás. Sasuke.
Una voz, que no había escuchado durante mucho tiempo, se escuchó gritando su nombre. Pronto sus instintos tomaron el control y el Uchiha inmediatamente dio un paso a un lado para simplemente esquivar al rubio atacante, quien trató de tenderle una emboscada por detrás. Los dos novatos también se sorprendieron y trataron de evadir al joven séptimo que se acercaba. Boruto rápidamente atrajo a Sarada hacia sí mismo, sin embargo, como consecuencia, se encontró tropezando con una roca al azar, lo que resultó en que ambos cayeran al suelo. Naruto apretó los dientes con frustración cuando se encontró perdiendo su único objetivo, ya había pensado que atacar al adolescente de cabello azabache por detrás, sería más fácil ahora y estaba equivocado una vez más. El rubio aterrizó al mismo tiempo que ellos ya que no quitó su enfoque en el adolescente de cabello azabache maldita sea. Suerte esquivar el teme. Dijo, mientras cargaba una vez más con su kuna y esta vez. En cuanto a Sasuke, ya estaba harto de esta pequeña pelea ya que, en cambio, evadió al rubio una vez más y saltó al suelo superior, por encima del cráter. Vuelve aquí teme. Naruto exclamó, mientras continuaba no sabes lo que está pasando. Añadió, haciendo todo lo posible por razonar con él. Si no puede vencerlo en una pelea, lo vencerá hablando. No lo entiendes. Continuó la rubia Orochimaru te va a matar y se apoderará de tu cuerpo. Añadió. Su voz ya le dolía por los gritos. En un lapso de minutos, comenzó a dejar escapar todas las razones y explicaciones que se le ocurrieron. Explicó todo, desde las consecuencias y castigos que podría recibir el adolescente y también podría derivar en una posible muerte. Todo el mundo estaba prácticamente en silencio. Sakura y Yamato, que habían llegado a la escena, se detuvieron cuando también vieron al rubio enfrentarse a su ex compañero de equipo. Sai, también llegó al campo principal, todavía sosteniendo su hombro herido por el dolor. En su mente, todavía no olvidará lo que le hizo el Uchiha. En cuanto a Boruto y Sarada, aterrizaron de forma segura en el suelo, y ahora también estaban mirando al Uchiha. El aluvión de palabras aún continuaba desde Uzumaki. Parecía que no se estaba rindiendo tan fácilmente. El viento se hizo más fuerte a medida que el silencio se cargó después. El foco de atención se centró en Sasuke, de quien todos esperaban que respondiera. El adolescente se paró en su posición actual, dando su propia mirada fría y en blanco. Parecía que había vuelto a su antiguo y habitual yo. Aunque, de vuelta en su mente, estaba teniendo dificultades para recuperar su personalidad anterior. Ya no estaba acostumbrado a eso y ni siquiera puede hacer un buen acto para salvar su tapadera. Sin embargo, estaba haciendo todo lo posible. Respiró hondo y comenzó a ponerse una máscara lentamente. No me molesto. Finalmente respondió. Si eso sucede, sucede. Añadió, con el tono de voz más frío y sin emociones que pudo soltar y, sorprendentemente, funcionó para él. El rubio se redujo al silencio y solo pudo mirar a Uchiha con sorpresa. Así como el resto de todos. Sintiendo que esta era una oportunidad para hablar, continuó. Mi venganza es lo único que me importa. Añadió. Mientras pueda lograrlo, realmente no me preocupo por lo que me suceda a mí o a cualquier otra persona. Hizo una pausa por un momento, observando sus reacciones encontradas. Luego sonrió y que si Orochimaru se apodera de mí, dijo, antes de continuar, los dos no tenemos rival contra Itachi. Añadió, si sacrificarme por Orochimaru es la única forma de matarlo, entonces daré mi vida 1.000.000 de veces. Estas eran exactamente las mismas palabras que recordaba haber dicho, durante su mandato con Snake Sanin, hace 20 y tantos años. Tuvo suerte de poder recordarlo todavía. Hasta ahora, las reacciones de sus ex compañeros de equipo, incluida la de Sai, fueron una mezcla de sorpresa e incredulidad. No fue hasta que cierto hombre de cabello castaño interrumpió la conversación mientras caminaba cojeando por el medio del campo. Me temo que eso no sucederá. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre. Yamato Sensei. Naruto se sorprendió cuando vio al hombre frente a él. Luego volvió sus ojos hacia el novato rubio y le dio una mirada invaluable. Ver la expresión del otro hizo que Boruto revisara sus bolsillos, y para su sorpresa, el pergamino no estaba por ningún lado. Abrió los ojos sorprendido al darse cuenta de que de alguna manera debió haber dejado caer el pergamino dentro del escondite. La aparición del instructor de cabello castaño fue una sorpresa aleatoria e inesperada para todos. Sasuke arqueó una ceja. ¿De dónde diablos vienes?
Se preguntó a sí mismo, mientras comenzaba a preguntarse qué estaba pasando realmente en este momento. En este momento, comenzó a sentir una presencia familiar llegando al área y conocía exactamente a esa persona. Luego volvió su atención hacia ellos y vio que el joven de cabello castaño seguía hablando y dando declaraciones que había escuchado antes, por lo que decidió cortarlo. Es el mismo que Orochimaru, un ninja rebelde, que abandona la aldea y no se le puede permitir. Cuando Yamato estaba a punto de terminar su oración, fue interrumpido repentinamente por el Uchiha. Vaga libremente Sasuke terminó las palabras, antes de continuar. Ya he escuchado eso antes. Dijo, ya que luego decidió continuar con su acto. Levantó todo su brazo hacia el cielo, formando una postura como si fuera a convocar un jutsu muy poderoso. Como era de esperar, cuando lo hubo levantado por completo, un hombre serpiente se lo impidió de repente. ¿Aún no estás usando esa técnica, Sasuke-kun? Orochimaru apareció al lado de Uchiha, mientras tomaba su mano para evitar que usara cierto jutsu de relámpago. Posiblemente podrías matarte. Añadió. El resto de la pandilla se sorprendió cuando apareció la serpiente Sannin. Especialmente Naruto, quien gritó su nombre Orochimaru. La serpiente Sannin no prestó atención a los comentarios de la rubia. Se centró más en el adolescente mientras le dirigía una mirada muy seria. Tenemos un problema grave. Añadió con un tono de voz críptico. En cuanto a Sasuke, miró al hombre serpiente, tratando de entender su declaración. Como podía recordar, el hombre no había dicho este tipo de declaración antes, al menos durante este tiempo. Esta también fue la primera vez que vio al hombre de muy mal humor, por lo general sería más astuto y juguetón. Sintiendo la urgencia de dejar el lugar, Sasuke simplemente suspiró y chasqueó las manos. Momentos después, aparecieron porciones de fuego rodeándolos mientras se desvanecían lentamente de la escena. De vuelta debajo del cráter, la mayoría del equipo 7 todavía estaba sin palabras, ya que solo podían ver impotentes cómo el Uchiha se desvanecía lentamente de ellos. Sus expresiones y miradas eran una mezcla de pérdida y desesperación. Especialmente, Naruto, quien se sintió derrotado una vez más. Poco a poco estaban empezando a darse cuenta de que todavía les quedaba un largo camino por recorrer antes de poder traer oficialmente a los Uchiha y Sakura eran los más afectados, mientras que Sai y Yamato solo podían simpatizar con ellos. Estas eran las principales cosas que Sasuke había notado. Desde adentro, se sorprendió al descubrir que realmente se preocupaban por él. Solo se dio cuenta de esto hace un momento, años después de que sucediera el evento original. Solo pudo dar una mirada triste en secreto. En cuanto a Boruto y Sarada, ellos también solo estaban observando cómo se desarrollaba la escena. Principalmente, sus ojos estaban enfocados en el Uchiha. Sus pensamientos difieren del resto del núcleo principal. Boruto estaba más sorprendido mientras que Sarada estaba más divertida de que las habilidades de actuación de su papá hubieran mejorado sorprendentemente. Cuando el Uchiha desapareció de la escena, los novatos notaron inmediatamente que Sasuke ahora los estaba mirando y, sorprendentemente, el adolescente les dio una pequeña sonrisa, lo que significaba que se volverían a encontrar. Mientras tanto, el silencio se apoderó de todo el lugar. Todo el mundo se quedó sin palabras, con una emoción creciente desde dentro. El ambiente del lugar había cambiado una vez más, ya que finalmente se calmó de los caóticos eventos anteriores que habían ocurrido. Naruto miró fijamente el lugar vacío, donde solía estar su ex compañero de equipo. Por unos momentos, se preguntó mentalmente qué otras cosas podría haber hecho para obtener un mejor resultado, pero era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho. Lentamente se derrumbó de rodillas y comenzó a llorar en silencio. Todo ese entrenamiento por el que pasó durante todos estos años, todas las metas que se había marcado, la sangre, el sudor y el sacrificio, todavía no era suficiente para traer al chico de regreso y comenzaba a dudar de sus esfuerzos. Boruto vio todo esto mientras se levantaba lentamente del suelo, mientras todavía cojeaba levemente, el novato se dirigió hacia su joven anciano con el objetivo de consolarlo. Sarada, por otro lado, vio a la adolescente de cabello rosado, que estaba luchando un poco por ponerse al día mientras se recuperaba rápidamente y se dirigía hacia el área para ayudarla. Cuando todos tomaron medidas, Yamato se encontró presenciando a su equipo, trabajando juntos por primera vez. Fue algo muy surrealista para él y comenzó a comparar la química de antes y ahora, lo cual fue realmente sorprendente. Mientras tanto, oye hombre, ¿estás bien? A menudo era la pregunta que Boruto hacía cada vez que veía a alguien que había estado luchando con un problema. El novato se sentó al lado del otro mientras colocaba una mano sobre el hombro del rubio. Naruto sintió la presencia del novato cuando se volvió para ver al adolescente, con una pequeña sonrisa. Sí, estoy bien, hombre.
respondió, antes de respirar profundamente. Es solo que lloré mucho en esta misión. Añadió, no importa lo que intente, todos mis goles siempre parecían fallar. Empezó a dudar. Al escuchar su declaración, Boruto suspiró, pero sonrió. Bueno, está bien llorar todo el tiempo, pero a veces llorar no ayuda a resolver el problema. Explicó. Aunque, pase lo que pase, siempre hay tiempo para volver a levantarse y continuar. Naruto miró lentamente hacia arriba y miró al novato. Asintió lentamente mientras entendía lo que estaba tratando de decir. Las cosas no siempre son demasiado tarde. De hecho, podríamos usar esta decepción como motivación para hacernos más fuertes y eso realmente nos ayudará en el camino. Boruto agregó, mientras terminaba el resto de su declaración. Estoy aquí también. Entonces dijo una voz familiar. Ambos miraron hacia arriba para ver al adolescente de cabello rosado, asistido por el novato de pelo negro con una sonrisa de apoyo. Dijo, mientras las lágrimas fluían de sus ojos. A ella también le importaba. Sarada, por otro lado, también se unió. Cuenta conmigo también. Dando su apoyo al resto. Y supongo, todavía nos quedan 6 meses. Sai entró en la conversación mientras atraía la atención del resto de todos. Luego sonrió. Estoy bastante seguro de que 3 es mejor que 2, y yo también soy fuerte. Dijo el adolescente, sorprendiendo al resto. Parecía que ahora entendía el significado de unidad. Naruto se quedó sin palabras ya que realmente podía verlos comprometiéndose como un equipo. Gracias. Murmuró en voz baja. Definitivamente fue un día lleno de acontecimientos. Mientras el sol brillaba sobre ellos, sus esperanzas se renovaron una vez más. Mientras Boruto ayudaba a su papá desde el suelo, sus ojos de repente se encontraron con 2 personas que los saludaban desde arriba y no era otro que Shoutaro y un chico al que no había visto antes. Hola a todos. La llamada del chico hizo que todos miraran en cierta dirección. ¿Quién es ese? Preguntó Yamato. Sai abrió mucho los ojos sorprendido cuando inmediatamente reconoció la voz. Mitsue. Gritó el nombre del niño. Fue la llegada final de los dos lo que resultó en que todos finalmente se reunieran por primera vez después de una serie de eventos desafortunados que les sucedieron a lo largo de su viaje. Parecía que ahora tenían la oportunidad de reunirse y retirarse por ahora. Mientras tanto, probablemente era el peor dolor de cabeza que había tenido desde que se desmayó repentinamente. Cuando su conciencia regresó lentamente, Kabuto se encogió levemente al sentir múltiples dolores y molestias en todo su cuerpo, no solo en su parte privada. Trató de mover un músculo pero no pudo debido al dolor. Podía sentir el calor del sol quemándolo lentamente y de alguna manera sabía que estaba hecho como una papa. No había nadie aquí para ayudarlo en este momento. Estaba completamente solo. ¿Orochimaru? No podrá ayudar porque tenía asuntos importantes que atender. ¿Sasuke? No hay razón ni posibilidad para que ese idiota inquietante lo ayude de alguna manera. De hecho, odiaba la actitud arrogante del adolescente. Esta fue una de las consecuencias que a menudo obtendría desde que tomó la decisión de irse y abandonar la aldea por el Snack Sanin. De hecho, ya lo había aceptado y no había vuelta atrás. No tenía familia ni amigos, todos estaban muertos para él, era solo él desde el principio y hasta el final. Trató de abrir los ojos por primera vez, pero fue recibido por la cegadora luz del sol. Lo que lo obligó a retroceder a una visión oscura. No es solo el problema de levantarse, sino también de abrir el suyo. Se preguntó si se quedaría aquí para siempre. Todo lo que quería era irse a casa, pero ¿a cuál casa? ¿Los escondites en los que se había quedado? ¿O la otra casa, en la que comenzó su historia, ese fatídico día? A medida que pasaban los momentos, pronto comenzó a sentir una sensación de frialdad y alivio. Todo el dolor y los dolores se fueron desvaneciendo lentamente. Comenzó a sentir una presencia a su lado, una presencia que lo desconcertó. Todo le resultaba demasiado familiar todavía, no podía entenderlo. ¿Quién era esta persona en este momento? ¿Estarás bien, Kabuto-kun? Entonces dijo una voz femenina. Esta voz era muy familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna parte antes y tampoco pudiera entenderlo. Así que hizo otro intento mientras abría lentamente los ojos. Esta vez pudo tener una visión y pudo ver a cierta mujer joven, con cabello castaño claro. Ella se puso una especie de atuendo antiguo de shinobi que él no había visto y usaba este estilo de gafas cuadradas. El principal rasgo que le llamó la atención fueron los ojos verde esmeralda que poseía esta joven. Su mente comenzó a cobrar vida y comenzó a compartir recuerdos de su pasado. En particular, cierta persona a la que admiraba como modelo a seguir y familia hace mucho tiempo. Ahí tienes.
Supongo que te queda bien. ¿Crees eso? Sí, ahora puedes llegar a tiempo. Solo espero que los lentes te estén bien. ¿En serio? Muchas gracias. A medida que su mente traía el recuerdo hacia adelante, Kabuto comenzó a darse cuenta lentamente y pronto, se sintió abrumado por una conmoción y sorpresa hacia esta persona, que actualmente lo estaba curando. Sin saberlo, una pequeña lágrima cayó de su ojo cuando el hombre de cabello plateado finalmente se reunió para hablar por primera vez. Madre,